Pues realmente hay varias personas que lo escribieron. Según yo, creo que es un monje quien escribió la Biblia. Hasta ahí sé. Según es Jesús. Considerando que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, presente en innumerables hogares y culturas, surge una pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Las respuestas a esta pregunta son tan variadas como las creencias mismas. Para muchos judíos, cristianos y musulmanes, la respuesta es simple: Dios. Otros señalan a autores anónimos y desconocidos, perdidos en la bruma del pasado. Algunos atribuyen su autoría a figuras legendarias como Moisés, Isaías o Ezequiel. Sin embargo, la mayoría simplemente encogerá los hombros, admitiendo que no lo sabe y continuará con su vida cotidiana. ¿A quién le importa realmente? Aunque sea el libro más venerado y vendido del mundo, su contenido y estructura permanecen envueltos en un manto de misterio para la mayoría de aquellos que predican con su mensaje. ¿Veneran realmente la Biblia o simplemente la idea de lo que creen que la Biblia debería de ser? Yo soy el documentalista y esto es ¿Quién escribió la Biblia? Ay Dios, pues ahí sí, de veras que uno anda ahora sí que metida en la religión, pero pues la verdad no, ni idea. Pues obvio que ya ve que la Biblia viene por que Marcos, que ¿Quién escribió la Biblia? No sé. Pues realmente hay varias personas que lo escribieron. Según yo, creo que es un monje quien escribió la Biblia. Hasta ahí sé. Los guardianes de un secreto. Entonces, volvamos a la pregunta fundamental. ¿Quién escribió la Biblia? La exploración de esta cuestión suele ser dominio de los eruditos teológicos, una élite académica que habita en la atmósfera enrarecida de las instituciones religiosas. Sin embargo, las implicaciones de esta pregunta van mucho más allá de los muros de la academia. La Biblia y otros textos sagrados que han moldeado profundamente la visión del mundo durante milenios fueron compilados por grupos de hombres que ya habían solidificado sus propias ideologías. Estos escribas, con una visión clara y una agenda definida, decidieron qué debía ser revelado al público y qué debía ser suprimido. En otras palabras, el texto bíblico que conocemos es el resultado de decisiones humanas, influenciadas por el poder y el control más que por la exactitud histórica. Es posible, si somos brutalmente honestos, que estos textos hayan sido patrocinados por establecimientos religiosos que, con el tiempo, perdieron cualquier pretensión de relevancia histórica precisa. La religión, tal como la conocemos, con su búsqueda de significado y propósito, fue moldeada por eruditos obstinados que, mientras afirmaban sinceramente estar haciendo la obra de Dios, en realidad estaban utilizando la religión para sus propios fines. Sus decisiones sobre qué textos aceptar y cuáles destruir estuvieron orientadas a una dirección específica, siempre buscando mantener el poder y la influencia. Pues yo me imagino que cada personaje que sale en la Biblia, apóstol exactamente es el que aportó cada mensaje que ellos fueron viviendo. Eso para mí, eso es lo que... Supuestamente... No. No. Según es Jesús. Un enigma de múltiples voces. Así pues, en respuesta a la pregunta central, ¿quién escribió la Biblia? Una respuesta simple sería que la Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros. De hecho, la propia palabra Biblia proviene de la expresión latina Biblia Sacra, que significa libros sagrados. En este sentido, la Biblia es más una biblioteca que un libro singular. Como tal, fue escrita por múltiples autores,
distribuidos a lo largo de siglos y en diversos lugares geográficos. Según la tradición, en tiempos del rey Ezequías de Judá, en el siglo 8 a.C., los escribas reales comenzaron a reunir lo que para entonces ya era un vasto corpus de textos, que incluía historia, leyendas, canciones, poemas y proverbios reunidos desde tan temprano como el año 1200 a.C. Algunos de estos textos fueron grabados en tablillas de arcilla, otros en largos pergaminos. La leyenda incluso sugiere que algunos, como los 10 mandamientos, fueron tallados en piedra por el mismísimo dedo de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Son varios autores. Al que conozco más es a Juan. No sabría decirle. Dios lo iluminó y le dio las palabras para escribir Apocalipsis. ¿Quién escribió la Biblia? Buena pregunta. Porque la Biblia son los relatos de los apóstoles, pero como tal quien lo haya escrito son manuscritos, ¿no? Que existen, ¿no? El Pentateuco, un enigma de orígenes y misterios. La historia de los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá, se encuentra en el corazón de las tradiciones judías y cristianas. Estos textos fundamentales, también llamados los libros de Moisés, han sido objeto de escrutinio y reverencia durante milenios. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su origen? Tradicionalmente se atribuye la autoría del Pentateuco a Moisés, una figura monumental que, según la tradición, vivió entre los años 1500 y 1300 a.C. La narrativa de estos textos comienza de manera épica. En el principio, una frase que sella el inicio de la creación y que, en apenas 10 capítulos, cubre un vasto panorama que abarca desde la creación del universo hasta el diluvio, la Torre de Babel y la dispersión de las lenguas. Es aquí donde también se nos presenta a Abraham, el patriarca de las 3 grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e Islam. Conforme la narrativa avanza, el relato se enfoca en la historia fundacional del pueblo judío, pasando por Isaac, el hijo de Abraham, y luego por Jacob, quien más tarde sería conocido como Israel. De sus 12 hijos se formarían las tribus que llevarían su nombre. Es José uno de estos hijos quien, a través de una serie de eventos marcados por la adversidad y la providencia, termina en Egipto. Hacia el final del libro del Génesis, los futuros patriarcas de las tribus de Israel ya se encuentran establecidos en ese lugar, preparando el escenario para los acontecimientos dramáticos que le siguieron. El Éxodo, el segundo libro de la Biblia, retoma la historia en un momento oscuro. Los israelitas ahora son esclavos en Egipto. Los libros subsiguientes, Levítico, Números y Deuteronomio, describen en detalle la epopeya del Éxodo, la entrega de la ley que unió al pueblo como una nación, las instrucciones divinas para la construcción del Arca de la Alianza y el tabernáculo, y el arduo peregrinaje por el desierto hasta llegar a las puertas de la tierra prometida. El relato épico continúa en Josué, donde se narra la conquista de la tierra y la formación definitiva de una nación. Durante siglos, se ha considerado que esta vasta y compleja narrativa es el resultado del genio de un solo hombre, Moisés. Cualquier sugerencia de que pudiera haber sido de otra manera ha sido vista como una herejía de primer orden, especialmente porque la Torá o los libros de Moisés siguen siendo identificados como tales incluso en muchas Biblias modernas utilizadas en las iglesias cristianas. O sea, pero alguien así como tal, como un autor, como en un libro cualquiera, desconozco. ¿Quién la escribió? Pues Dios, ¿no? O sea, pero así como un autor tal, o sea, desconozco. Un rompecabezas histórico. La cuestión de la autoría del Pentateuco no es tan sencilla. Con el paso de los años, a partir del siglo XVII, surgió entre los eruditos una teoría conocida como la hipótesis documental o modelo JIDP.
Según esta teoría, los 5 primeros libros de la Biblia no fueron escritos por un solo autor, sino que son el resultado de la labor de al menos 4 autores distintos, ninguno de los cuales se conocían entre sí. Estos textos, escritos en diferentes épocas y contextos, fueron posteriormente reunidos por un comité o un grupo de editores que intentó unificarlos en una sola obra que pareciera provenir de una sola voz. Esta idea plantea un desafío profundo a la tradición. ¿Es posible que el Pentateuco tal como lo conocemos sea el producto de un fraude histórico? Aunque las intenciones de estos compiladores no hayan sido maliciosas, la realidad es que, al intentar crear una obra cohesiva, pueden haber suprimido o alterado elementos que originalmente formaban parte de los textos sagrados. La posibilidad de que los 5 primeros libros de la Biblia sean una amalgama de voces y tiempos diferentes nos obliga a reconsiderar la naturaleza de este texto sagrado. En lugar de ser una obra unificada de un solo hombre, podríamos estar ante un compendio de tradiciones, creencias y leyes recopiladas a lo largo de los siglos. Esto no disminuye su valor espiritual o cultural, pero sí nos invita a ver la Biblia como un producto complejo y multifacético, nacido de la interacción entre lo divino y lo humano, entre la inspiración y la edición. El enigma del Tanaj. Las escrituras hebreas, conocidas como Tanaj por los judíos y Antiguo Testamento por los cristianos, son fundamentales para ambas religiones. Escritas en hebreo y arameo, su historia es más compleja de lo que parece. El último libro del Tanaj, atribuido a Malaquías, cierra un ciclo que dio paso a un silencio de 500 años, durante el cual no se añadieron nuevos textos al canon. La palabra canon proviene del griego canon, que significa regla o vara de medir. Durante este tiempo, el mundo cambió drásticamente bajo la influencia del helenismo promovido por Alejandro Magno, que introdujo el griego como lengua dominante. Esto llevó a la traducción de las escrituras hebreas al griego en la versión conocida como la Septuaginta. Sin embargo, este proceso fue complejo y no exento de controversias. Un punto crucial que muchos cristianos pasan por alto es que el Antiguo Testamento, tal como se conoce hoy, ni siquiera existía en los tiempos de Jesús. Los textos estaban dispersos en rollos y fragmentos, recopilados localmente y variando de una comunidad a otra. Según la tradición, fue solo después de la muerte de Jesús que estos textos fueron finalmente canonizados, posiblemente en el concilio de Jamnia a finales del siglo I, en respuesta al crecimiento del cristianismo. No obstante, esta teoría ha sido cuestionada desde la década de 1960, sugiriendo que Jesús y sus contemporáneos podrían haber tenido acceso solo a colecciones fragmentarias de las Escrituras. La Confesión de Westminster. Este complejo y a menudo incierto proceso de recopilación plantea preguntas inquietantes. Si no se sabe con certeza quién escribió la Biblia, ni cuándo, dónde o por quién fue compilada y codificada, ¿cómo se puede afirmar con autoridad, como lo hace la famosa Confesión de Westminster, que es la única regla inefable de fe y práctica? ¿O es más bien el producto de diversos y olvidados comités, cada uno con su propia agenda, a veces política, a veces religiosa y a veces personal? La única forma de sostener con alguna certeza histórica que la Biblia tal y como se lee hoy procede únicamente de Dios es aferrándose firmemente a una declaración de fe. Es necesario elegir creer que Dios dirigió y salvaguardó todo el proceso de redacción y compilación. Para el creyente, eso puede ser suficiente. Pero para quienes no comparten esa fe, surgen preguntas inevitables, preguntas que, en muchas comunidades religiosas, son deliberadamente silenciadas por temor a que la fe de la congregación se tambalee.
Y tal vez la pregunta más perturbadora, la que ningún líder religioso quiere enfrentar directamente, es ¿quién escribió la Biblia? Porque al hacerla, se podría abrir una caja de Pandora de problemas que desafiarían las certezas más fundamentales. Y yo soy el documentalista. Y esto fue ¿quién escribió la Biblia? Saludos especiales para todos los miembros del canal. Álvaro Medina, Keimer Chávez, Juan Luis Pernias del Campillo, Jesús Mora, Verónica Pereira, Evelyn Tisco, Sol, Brenda, Yolanda García, Jonathan Pacheco, Eleonora Rosy Farías, Miriam Romero, Matías Gabriel Riquelme, Juan Jacobo, Gregia, Tlawis Calpan, Carlos Montes, Rosario Huizache, Dani Gardea, Jimena, José Balsino, Pierre Iván Ramet y Jess. Gracias y hasta la próxima.